Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta tercera conferencia del ciclo de conferencias Gerenciamiento Emocional para todos ustedes, estudiantes, directivos, docentes y toda la comunidad de la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy tendremos la tercera conferencia Cultivando Equilibrio Emocional 2. La depresión me visita por estos días, por la profesora y psicóloga Angélica Milena Barros, que nos ha estado acompañando en todo este ciclo de conferencias. Entonces, para empezar, voy a darle paso al señor decano, Magíster Gonzaga Castro Arboleda, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Posteriormente, Vanessa, del programa de acompañamiento integral, nos va a regalar también unas palabras y posteriormente seguiremos con la conferencia del día de hoy. Entonces, adelante, señor decano. Bien, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Luisa, por esta entrada. Muchas gracias a todos los asistentes por estar nuevamente con nosotros en esta nueva jornada de hoy. Maravilloso que vayamos articulando los distintos temas que nuestra profesora Angélica Rosa, que me doy la bienvenida y le agradezco su participación como docente en este proceso, nos viene realizando. Gracias a ustedes porque están aprovechando este tiempo, gracias a ustedes porque están aprovechando estas oportunidades que estamos brindando desde el proyecto desde el programa de acompañamiento integral, desde la Facultad de Educación y su fondo de facultades, la Asociación de Egresados, con el Observatorio de Egresados y el Observatorio de Egresados de nuestra facultad. Así es que adelante, muchas gracias por darse esta oportunidad de compartir con nuestra profesora Angélica Barros este proceso y bueno, le doy la palabra a nuestra asistente, a nuestra psicóloga, a nuestra mano derecha, Vanessa, para que lo reciba entonces también con sus palabras. Muchas gracias Luisa, muchas gracias profesora Angélica Barros, Vanessa y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos, qué bueno saludarlos, qué bueno saber que el día de hoy están por aquí con nosotros acompañándonos. Creo que es un tema fundamental el que vamos a tocar el día de hoy, del que nos va a hablar Angélica y del que sé que muchos de ustedes, estudiantes que han estado conmigo o que han ido abordando este tema desde diferentes, puede ser instancias de la universidad con otros psicólogos, pues lo podamos trabajar hoy un poquito más de manera grupal. Es algo que puede aparecer en diferentes momentos de nuestra vida, que podemos inclusive en algunas ocasiones pues tener algún tipo de crisis, pero que seguramente con ayuda pues de todo el gremio de la universidad, de ayuda de sus familiares, que es un grupo de apoyo importante, pues cada vez podemos tener como mejores alternativas de salida. Entonces, bienvenidos, esperemos que sea un espacio de mucho provecho para ustedes. Y bueno, los dejo con Angélica, que finalmente es nuestra anfitriona. Un abrazo y saludos a todos. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, bienvenidos. Pues qué bueno estar aquí. Me estaba ahorita ahogando un poco, pero ya como que mi voz está dispuesta para esta sesión. Pues bien, no, realmente decirles que me siento muy privilegiada de poder estar acompañándolos cada semana con estas conferencias que me ha hecho sentir que realmente ha cobrado importancia y que tienen toda la relevancia en este momento en el que estamos. Buenas tardes, por aquí me están saludando. Creo que era Sebastián, ¿no? Tú eres el usuario TP de la semana pasada. Qué rico volverles a ver, qué rico que nos acompañen cada semana. De eso se trata, de que podamos estar juntos a lo largo de todo este proceso. Y hoy estamos en nuestra tercera sesión. Entonces, antes de empezar nuestra sesión de hoy, no sé si quieran de repente poner aquí algunas cosas que nos quedaron de la sesión pasada. No sé si recuerdan quienes estuvieron en nuestro encuentro de la pasada semana. ¿Qué les quedó, no? Como qué aprendizajes quedaron ahí.
Y hoy vamos a darle alguna continuidad, ¿no? Solo que esta vez de la otra cara de la moneda. No sé, Sebastián, hola Carlos, ¿cómo estás? Luisa, ¿cómo estás? Salomé, Carolina, qué bueno que estén por aquí. Breiner, por aquí yo también. A Johan, a Mayra, Juan David, qué bueno, me encanta verles, ¿no? Tatiana también está, Nora Lucía, a María Castro, bueno, qué rico que estén aquí. ¿Recordaron alguna cosa de la semana pasada? Vayan pensando ahí mientras yo les voy compartiendo. Ay, Elizabeth, hola. El ejercicio que hicimos al final ayuda muchísimo para el resto de la semana. Lo practiqué y funcionó. Qué bien, Elizabeth, me encanta. De eso se trata, de poner en práctica esto que vamos aprendiendo, porque eso es el sentido que tiene, ¿no? Que sean herramientas, que puedan tener un kit que les ayude en esos momentos desafiadores de la vida y en particular en el que estamos viviendo, que sea algo que nos permita poder lidiar de una mejor manera, ¿sí? Con todo lo que va surgiendo. Entonces, quiero compartirles aquí mi pantalla para que empecemos a hablar un poquito sobre nuestro tema de hoy. Bien. Y hoy, pues como nos decía Luisa, muchas gracias a Luisa, también a Gonzala, a Vanessa por las palabras de bienvenida que nos han dado. Como lo decían, identificado, has llegado a sentir cómo se ha sentido, cómo se percibe en esta imagen. Oh, Carlos, entonces la imagen te la voy a describir. Me dices que eres un estudiante ciego. Es una manzana que tiene dibujado una carita feliz, ¿no? Como una carita feliz y al frente de ella hay otra manzana. Y la otra manzana tiene una carita triste. Pero en medio de las dos manzanas y al lado de la manzana con la carita triste hay una imagen de un papel. Bien, hay un papel con una imagen de una carita feliz. Entonces, no sé si he podido describirte claramente la imagen, pero me gustaría que ustedes me dijeran, uno, si efectivamente te has sentido identificado y dos, si no te has sentido identificado con esta imagen. Salomé, uno, Luisa, Juan David, dos, bien, Carolina, uno, ok, Elizabeth también dice uno, muy bien, Angie. Sebastián, 1 y 2. Mayra, 1. Qué interesante. Muy bien. Johan, 2. Breiner, 2. Muy bien. De repente veo que a algunos les ha pasado que en sí y no, y algunos otros no se sienten identificados, no ha sucedido. Muy bien, qué interesante poder darnos cuenta de esto que ha sucedido con nosotros. Y ahora quisiera que pasáramos como a esto, ¿no? En otro momento, ¿sí? De repente, en estos tiempos, ¿no? De cuarentena, de aislamiento, donde la situación empieza a transformarse tanto y nuestras condiciones de vida empiezan a variar, quizá te hayas sentido decaído. Quizá hayas experimentado algunas sensaciones de bajonazos de ánimo, tal vez algo ha venido a ti, ¿sí? Y de repente te ha podido visitar muchas emociones. Entre ellas quizás una emoción que corporalmente podría significar esta imagen. ¿Cuál crees que representaría o cómo crees que sería esa emoción que representa esta imagen? Es una persona decaída, que parece que tiene el cuerpo curvado hacia adelante, los hombros caídos adelante. Parece que no tiene mucha energía. ¿Cuál creen ustedes que sería la emoción que estaría aquí presente? ¿Qué se les ocurre? Tristeza. Ok.
Carolina, tristeza, Elizabeth, tristeza. Muy bien. Esto tiene mucho que ver realmente con la tristeza, Sebastián, sí. Preocupado por alguna nota, sí, Adrián, es posible. Agobio, ¿no? Agotamiento, sí, cansancio, dice Luisa. Muy bien, ¿no? Toda esta imagen puede estar reflejando todo esto que ustedes han colocado aquí. Hay una frase que me encontré y que me parece interesante compartirles y es esta. Me expreso con llanto, desmotivación, aislamiento y a veces con el enojo. Atentamente, la tristeza. Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo se van mostrando unas características de esta emoción en particular, la tristeza, que puede tener muchos de los elementos que ustedes han mencionado. Y Luisa por aquí dice también perturbación, ¿no? Y aquí me surge una pregunta. ¿Crees que depresión es lo mismo que tristeza? Y puedes marcar uno si sí y no si es el 2. Oh, Carolina, Juan, Sebastián, Johan, Breiner, me están diciendo que no son lo mismo. Qué interesante, porque podría parecer que son lo mismo, pero efectivamente no lo son y están muy acertados. La depresión no es lo mismo que la tristeza. Y vamos a ver por qué, Adrián, que has puesto uno. Vamos a ver por qué. ¿Cuál creen ustedes qué las diferencia? Y quisiera que tratáramos como de dar la respuesta ahí, ¿sí? Como cuál creen que es la diferencia, o si alguien se anima a abrir su micrófono y responder. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué las diferencia la una de la otra? Profe, pues no sé. Dale, Salomé. Para mí la tristeza es una emoción, o sea, normal, la experimentamos todo y es normal. Pero cuando esa tristeza está siempre presente, cuando ya las cosas en la cabeza se vuelven como constantes, los pensamientos negativos, y ya se mezcla como con otros sentimientos de angustia, de miedo, como de empezar a desconfiar de lo que hago, que ya uno ve, cuando uno está ya como en esa depresión, uno ve que todo empieza mal, pues o sea, todo lo que uno hace es malo. Entonces eso viene acompañado de muchas otras cosas, que no es solo esa tristeza del momento, bueno, hoy estoy bajo de ánimos, pero hoy. Pero entonces ya es constante ese sentimiento y eso, entonces para mí es como ya algo constante. Y como dice Kalina, la tristeza para mí es pasajera, es una emoción que está, bueno, normal, que nos acompaña a todos, pero ya la depresión es algo más fuerte y que se queda y está más constante y pues nos lleva a pensar cosas muy malucas. Sí, Salomé, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esto que nos compartes. Y efectivamente tienes razón. Mira que Luisa por aquí nos dice que la diferencia entre la una y la otra es la intensidad. Elizabeth, considero que la tristeza es momentánea, pero la depresión es algo permanente. Y aquí hay una primera diferencia que tú también mencionabas, Salomé, y es esto de la temporalidad, ¿no? ¿Cómo una puede ser más, digamos, momentánea, con las mismas palabras de Elizabeth, y cómo la otra puede ser permanente, ¿no? Caro, Sebastián, veo que has habilitado tu micrófono. ¿Quieres compartirnos algo? Hola Angélica, ¿cómo vas? Un caluroso abrazo. Qué rico volver a estar No, en este espacio. Y un me saludo para encanta. todos. Sí, Gracias a ti por estar. gracias. Efectivamente, como lo mencionaba la compañera, la diferencia que existe entre la depresión y la tristeza es que, bueno, voy a iniciar con lo siguiente. Somos seres humanos y pues nuestra condición de seres humanos nos ubica, digamos, como seres emocionales, ¿cierto? Esa emocionalidad quizás cuando emerge a partir de una situación específica, pues yo considero que es normal la pérdida de, no sé, de algo importante para nuestras vidas, algo que nos pueda generar una sensación de tristeza. Ahora, cuando ya nos encontramos en un escenario completamente diferente y donde ya nos ubicamos en un permanente estado mejor de sentimiento de tristeza, sin una causa aparente específica,
pues yo considero que ahí, digamos, ya vamos cambiando como de tonalidad y pues ya vamos como entrando en ese mundo de la depresión. Eso era como lo que quería participar. Muchas gracias. Gracias a ti, Sebastián, efectivamente. Y me encanta esto que has dicho, que es como ese cambio de tonalidad, ¿no? Cómo vamos pasando de algo que es natural, que es muy humano, ¿no? Que es una respuesta muy propia cuando algo ha sucedido. Y cómo finalmente esto puede llegar a convertirse en algo que quizá ya no tenga una causa aparente. Cosa que sí sucede con la tristeza, ¿no? Y me parece muy interesante esto, ¿no? Luisa lo ha planteado así, la tristeza va y viene. Es una cuestión de ires y venires. La depresión es algo más frecuente, involucra cosas y energías más negativas. Y yo no sé si frecuente podría ser allí o más exactamente algo más permanente, ¿no? Sería algo como más arraigado, más estable. Y Carolina nos dice, es que la depresión es una enfermedad. Y ustedes bien lo han dicho, la tristeza es más como una emoción, ¿no? Como una emoción. Y es muy natural, ¿cierto? Y es muy humana. La tristeza es pasajera, la depresión es larga y somatiza en el cuerpo. Muy bien, todo esto que han dicho efectivamente tiene que ver con eso. Hay algo muy interesante y es que efectivamente tristeza y depresión parecen estar vinculadas. De hecho lo están, pero no son lo mismo. Y es importante que podamos entender las diferencias entre ellas, ¿no? Cuando yo experimento tristeza, como ustedes lo dijeron, puedo tener alguna pérdida, alguna situación, falleció algún familiar o tuve una decepción amorosa o tuve alguna situación que me generó alguna incomodidad personal o alguna tarea o actividad no realizada o como decían por ahí Carlos, perder el examen o sacar una mala nota, etcétera. Y pues lo que esto implica es llanto, desesperación, sentimiento de impotencia. Son cosas normales, ¿no? Ah, por aquí dices, Carlos, quedar ciego. Bien, es una situación compleja, por supuesto, Carlos. Quedar ciego, esto genera estos estados, ¿no? Estos estados anímicos. Y es interesante poder ver que esto es natural. Y por eso he traído también este cuadro. Quiero leerlo para también acompañar a Carlos en esto, ¿no? Irles mostrando uno a uno las diferencias. Entonces tengo aquí, Carlos, una imagen donde tenemos un paralelo entre tristeza y depresión. Entonces, mientras la tristeza es un sentimiento básico, humano, y es una respuesta natural al dolor o a cualquier situación que nos genere esta sensación de pérdida o de frustración, pues la depresión es una enfermedad que afecta a la salud mental, como ustedes mismos lo han mencionado. La tristeza es un sentimiento normal, y tiene una razón lógica, una ruptura, un problema familiar, y en estos tiempos de cuarentena, quizá estos conflictos familiares, estas situaciones, estas relaciones y estas interacciones van teniendo algunas circunstancias problemáticas. De repente podemos experimentar tristeza. Además, recuerden, como decía la frase, la tristeza tiene que ver con alguna forma de ira o enojo. A veces ella no se manifiesta como tristeza, a veces puede manifestarse como rabia, como irritabilidad, ¿no? Por su parte, la depresión se presenta como una profunda tristeza, donde no solo está este sentimiento, ¿no? Sino que también aparece pérdida de interés, nos sentimos infelices y falta energía para realizar las actividades diarias. La tristeza tiene muy claras las causas de dónde surge este malestar. Por su parte, la depresión, las personas que sufren de depresión a veces no consiguen identificar claramente de dónde surge su malestar, qué causa ese estado de ánimo tan bajo, ¿cierto? Ese no deseo de hacer esa condición muy particular de no actuar, de quedarse un poco allí paralizado, ¿no? En esta sensación de profunda tristeza, de profunda inquietud, de profundo malestar. Y esto es importante que lo reconozcamos porque la depresión tiene múltiples causas. Por eso ni siquiera hablamos de la depresión como una enfermedad propiamente, sino como un síndrome. Es decir,
una circunstancia que tiene una característica patológica y que envuelve muchos elementos y factores que están asociados a lo psicológico, a lo social, inclusive a lo biológico, ¿no? Algunas personas piensan que la depresión es como holgazanería o pereza o que esto tiene que ver con desidia, ¿cierto? Y la censuran y la juzgan por eso. Y habría que ver hasta cuánto ellos conocen realmente de la esencia de este síndrome o de esta enfermedad que muchas veces hace sentir tan culpables a las personas que la experimentan, pero que realmente no tienen la culpa. Esto puede ser una condición que llegue a cualquier persona. Cualquiera de nosotros la hemos podido experimentar o quizás la podríamos experimentar en algún momento de nuestra vida. Y no es algo que tenga que ver con una intención, sino que es algo que surge por una confluencia de factores que van dando origen a esto. Y por eso estamos viendo cómo podemos tener estas herramientas, este kit de herramientas que nos ayuden. Sin embargo, cabe decir que es muy importante porque que nosotros cuando experimentemos alguna de estas condiciones de las que estamos mencionando, ahora vamos a hacer un ejercicio pequeñito en relación con esto. Si experimentamos algo como eso, necesitamos apoyo profesional. Y quiero ser muy enfática en esto. La depresión es compleja. La depresión inclusive genera una indefensión aprendida. La persona se siente incapaz de poder superar esto y salir adelante. Por eso es importante la ayuda profesional. Y lo que vamos a ver acá es cómo desde las terapias cognitivas y desde mindfulness podemos tener algunas herramientas. Y aunque hay investigaciones que demuestran que las personas que practican mindfulness pueden llegar a tener avances tan grandes en esta enfermedad que inclusive puedan disminuir el tratamiento farmacológico, inclusive llegar a eliminarlo, no lo sustituye. Así que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Otra característica que las diferencia, ¿no? Es un tiempo breve. La tristeza realmente se da en un tiempo muy limitado. Bueno, limitado no, se da en un tiempo breve, muy particular y se recupera progresivamente la motivación para hacer las actividades. Por su parte, la tristeza tiene una constante, digamos, es un constante desinterés por hacer, inclusive llegando a experimentarlo en aquellas actividades que antes le generaban placer y que eran agradables, donde aquello que antes la persona gustaba de hacer ya no gusta más y ya no trae aquella sensación amable, de felicidad, de un estado benéfico. Realmente es algo que permanece, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que la tristeza es una emoción de las emociones básicas, ¿no? Es una emoción completamente natural y es realmente una manera importante en la que nosotros podemos enfrentarnos a todos los desafíos que la vida nos trae, especialmente cuando tiene que ver con pérdidas, con situaciones que nosotros queríamos, nos teníamos un apego, un afecto y ya no están en nuestras vidas. Por ejemplo, es natural que sintamos tristeza en estos días, porque la vida que teníamos antes ya no la tenemos ahora. Ahora no podemos salir a la calle tranquilamente. Quizás no nos sintamos tan seguros estando afuera de casa. Ahora quizá anhelemos cosas que antes teníamos y ya no están. Salir con los amigos, ir a parrandear, hacer cualquier otra actividad, ir al cine quizá. Tal vez sentamos un poco de nostalgia sobre eso. Y es natural, porque hemos perdido algo y hemos perdido nuestra vida como era antes. Y ahora estamos en este otro escenario, en esta vida nueva que nos ha tocado vivir. Y desde aquí surgen otros elementos. Lo más interesante es que gracias a la tristeza podemos darnos cuenta, ¿no? Y hacer el duelo. ¿Por qué es importante hacer el duelo? Y desde aquí proyectarnos hacia algo nuevo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Hacia dónde quiero yo mirar? Entonces, en esta nueva realidad. Entre tanto, la depresión, la persona empieza a sentir algo como un profundo vacío existencial. Inclusive siente culpa, irritabilidad y empieza a tener conductas que tienen que ver con lo adictivo, que puede ser de sustancias, en la comida y cualquier otra situación, ¿no? Por ejemplo, el excesivo consumo como lo veíamos en la semana anterior, ¿no?
distractores, ¿no? Entonces redes sociales, entonces series y entonces una cantidad de cosas que surgen ahí, pero que a la hora de la verdad no pueden cambiar una realidad profunda de un estado de ánimo definitivamente limitado en su perspectiva. Y esto es lo que trae la depresión, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de eso. Por aquí Carolina está diciendo, es horrible. Sí, yo tuve que cancelar el semestre pasado casi llegando al final porque estaba en una crisis depresiva y sentía que ya no era capaz. Y eso que tú estás mencionando, Carolina, es lo que estábamos hablando de la indefensión aprendida, cuando ya definitivamente entramos en una condición donde esto nos desborda y mis recursos, mis propios recursos internos no son suficientes para poder asumirlo. Y llegan entonces estas situaciones, ¿no? En la depre, ¿no? Que es esta imagen que teníamos cuando nos sentimos tan irritados, tan mal, tan afectados en nuestro estado de ánimo. Hay una investigación que se hizo donde le preguntaban a las personas cómo sentían las emociones en el cuerpo y frente a algunos estímulos que generaban unas activaciones emocionales, ellos empezaban a describir qué pasaba en el cuerpo. Y cuando venían estas emociones como la tristeza, por ejemplo, se notaba como el cuerpo parecía quedar completamente desprovisto de actividad. Era como si el cuerpo quedara paralizado. El color negro representaba cero actividad y casi que el cuerpo entero, cuando se tiene depresión, parece negro, oscuro. No hay ninguna actividad, parece un enfriamiento. Y como lo decía Gandhi, por ejemplo, hablaba de la depresión como la sequedad del corazón, ¿no? Ese estado como de inercia, de estar inerte, ¿no? Como de cero vida, cero actividad. Entonces, quiero decirles que esto es un trastorno que afecta a muchas personas. Más de 350 millones de personas en el mundo pueden experimentar depresión. Y esto es muy interesante ver. Esta es una imagen de la Universidad de México. Y ellos están mostrando cómo aproximadamente el 10% de la población mexicana padece enfermedades depresivas, ¿no? Entonces, como darnos cuenta que un elemento fundamental es entender como la gravedad de esto. Y si estamos en una condición de estas, buscar ayuda, buscar un profesional que nos acompañe. Es muy interesante también reconocer que las estadísticas, las causas por suicidio, realmente el primer nivel, el primer renglón que ocupa es depresión. Entonces estamos hablando de una cuestión muy seria y, como les decía, muy compleja. Y aquí he traído como un pequeño test, ¿no? Una cosa muy pequeñita que quiero que observemos. Hay focos de alerta para detectar la depresión severa. Entonces te invita a chequear las siguientes preguntas. Durante más de 2 semanas, ¿has experimentado enojo constante? ¿Te irritas fácilmente y respondes agresivamente ante situaciones cotidianas? Ve pensando ahí y ve haciendo un recuento de lo que han sido tus días durante estas 2 últimas semanas. Sin concentración, ¿tu capacidad de pensar o concentrarte ha ido disminuyendo? ¿Te resulta difícil tomar decisiones? Es otro ítem, ¿no? Y evalúa, mira si esto tiene algo que ver contigo y lo que ha pasado en estas últimas semanas o no. Te da igual. Ya no te interesa tu trabajo o tu estudio en este caso, no tienes ganas de salir con tus amigos ni disfrutas las actividades que antes te resultaban placenteras. Esto, por ejemplo, en la cuarentena quizá no valga mucho, ¿no? Esto de salir con los amigos, pero, por ejemplo, comunicarte con ellos, hablar con ellos, interactuar con ellos, inclusive dejar de estar conectado en charlas o en grupos, ¿no? Que puede ser lo que está sucediendo con esto de te da igual. Y como las cosas que antes te divertían, ya no te divierten tanto. El sueño, el insomnio, ¿no? Llevas semanas durmiendo demasiado o hay noches en las que ni siquiera consigues conciliar el sueño. Revisa si esto puede estar sucediendo contigo. La vida no vale nada. Tienes ideas recurrentes de muerte o de suicidio. No te interesa vivir.
¿sí? Y esto puede suceder también en términos de pensamientos. ¿Qué le importa a la gente? ¿Qué puede importarles a los demás si ya no estoy aquí? Esto es lo que hablamos ahorita de la sensación de vacío, de no tener ese motivo para vivir. Y finalmente, el desinterés sexual, tu deseo sexual reducido significativamente. Si has contestado a más de 3 preguntas afirmativamente, es importante acudir a un especialista porque estos pueden ser algunos indicios que pueden darnos cuenta de que algo puede estar surgiendo allí y quizás sea importante o interesante ver qué está pasando contigo y por qué tu estado de ánimo y tus estados emocionales están en estas condiciones ahora. Y esto puede implicar necesitar de un tratamiento psicológico o de un tratamiento farmacológico. Muchas gracias, Carolina y Carlos, por contarnos de sus vivencias. Muy bien, entonces quiero compartirles algo. Este es un video que conocí el año pasado que estuve en Brasil en el Congreso Internacional de Mindfulness. Y conocí a un profesor maravilloso, Paul Bernard. Él es profesor en la Universidad de Oxford en Inglaterra y ha trabajado mucho con terapia conductual, cognitiva, cognitivo-conductual y estrategias para el afrontamiento de la depresión. Y un protocolo que está basado en mindfulness que se llama el MBCT, que les voy a hablar un poquito de él en unos instantes, y que tiene que ver con cómo usamos mindfulness para poder auxiliarnos cuando llega esto a nuestras vidas, y lo describen como el perro negro. Y básicamente ese perro negro es la depresión. Entonces vamos a ver en este video, que es un video muy cortico, cómo es la vida cuando tienes un perro negro al lado. Entonces voy a compartirles para mostrarles el video. ¿Están consiguiendo ver mi pantalla? Sí, sí, profe, la estamos viendo. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Vale, entonces aquí está el video. ¿Me confirman si lo escuchan? Aunque está subtitulado, pero interesante poder escucharlo. A black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running.
But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy. Bien, yo estaba pensando en este momento en Carlos. Carlos, cuéntame, ¿podemos mirarlo de nuevo para ir leyendo a Carlos el video? Estaba pensando en ti, Carlos, y he recordado que no nos habías dicho que eres un estudiante ciego. Cuéntame si has podido entender o lo volvemos a ver. ¿Quieres escribirme en el chat? Bueno, no estoy consiguiendo ver el chat en este momento. Profe, él dice que no entendió nada. Ah, Carlos, me imaginé, yo dije, ¿será que Carlos sabe inglés? ¿Qué les parece si lo volvemos a ver? Y lo voy leyendo. ¿Está bien para ustedes? Sí, Para que profe. nuestro compañero pueda tener también Sí, la profe, oportunidad. muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos de nuevo. Además, no sobra volverlo a ver. Para todos es un aprendizaje. Si en algún momento no alcanzo a leer, voy a pararlo. ¿Listo? Yo tenía un perro. I had a black dog. Su nombre era His name was Depresión. Depression. Escrito por Matthew Johnston. Whenever the black dog Cada made an vez que el appearance, perro negro I felt empty aparecía, and me life just sentía seemed to slow vacío y down. la vida parecía... He could surprise me with a No visit. alcancé. Espera un segundo. La Profe, vida si de parecía- pronto le baja, si de pronto Debería, le baja el volumen. Ay, sí, buena idea. Gracias. exacto, debería mutearlo e irlo leyendo. Vale. Muchas gracias por esa sugerencia. Entonces voy a decirlo aquí. Me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento podría sorprenderme con su visita. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito. Él masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta. Dame un segundo, ¿qué me he pasado aquí? Y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara. Debido a la vergüenza y al estigma del perro negro, yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertí una gran cantidad de energía en ocultarlo. Mantener una mentira emocional es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil el estar, no alcancé a verlo, el estar cerca de mí, cerca mío. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos. También le gustaba recordarme cuán agotado estaría al día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata tanto de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui, ¿qué pasa rápido, no? A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba lo haría irse, pero con mucha frecuencia él salía airoso y llegaba, lo haría irse corriendo, pero con mucha frecuencia él salía airoso y llegaba a la cima. De caer se hizo más fácil que levantarse. Así es que me hice bastante bueno en automedicación y en realidad nunca me ayudó.
Al final me sentí totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había sido por fin, el perro negro habría por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Y esta es la manera como muchas personas experimentan su vida, preguntándose qué sentido tiene, ¿no? ¿Cómo es vivir con ese perro negro? Y muchas veces, como les decía, ni todas las personas entienden, ni todas las personas comprenden, y quizá ni todas las personas saben cuánto sufrimiento y cuánto dolor ahí está en esta compañía de este perro negro, que a medida que va haciéndose más presente en la vida, se observaron, va aumentando de tamaño y llega un momento en que te sientes aplastado por él. Hay un psicólogo, ¿no? Bueno, él ya falleció, neurólogo además, que vivenció todo el holocausto y escribió quizá un libro que ustedes hayan referenciado, conocido, El hombre en busca de sentido. Víctor Frank, él escribió en su libro esta frase: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio, es nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Entonces piensa bien, hemos hablado de muchas cosas, de muchas circunstancias que nos están pasando en esta vida y en este momento en particular. Y hay un estímulo y también hay una respuesta, pero entre ambos hay un espacio. Y ese espacio, nosotros podemos elegir la respuesta. Dice Víctor Frank, en nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y algo que me parece bellísimo, nuestra libertad. Y es que tú puedes elegir cómo responder. Y vamos a ver cómo abrimos ese espacio. Porque recuerden que cuando estamos en ese estado de depresión, llegan estos pensamientos automáticos, este perro negro que se posa sobre nosotros y nos aplasta y nos trae todas estas visiones negativas de nuestro entorno y de nuestra realidad. Y esto es lo que pasa en la mente, ¿no? Y como les contaba, estos investigadores del MBCT empezaron a indagar qué pasaba con las personas cuando practicaban mindfulness y tenían o habían tenido algún episodio depresivo. Empezaron a descubrir cómo es muy interesante ver la disminución de probabilidades de recaída. Y algo que conviene aclarar, y creo que es vital que lo hagamos, es que cuando yo tengo una crisis depresiva, las probabilidades de volver a tenerla son 50%, de tener una segunda recaída. Si yo vuelvo a tener esta segunda recaída, la probabilidad de que vuelva a aparecer otra recaída aumenta al 75%. Esto es exponencial. Esta es la gravedad de la depresión. Entonces necesitamos mirar qué pasaba con estas personas. O bueno, estos investigadores empezaron a ver cómo las personas que practicaban mindfulness disminuía la probabilidad de recaída de nuevo en una crisis depresiva. Y se dieron cuenta de algo muy interesante. Empezaron a reconocer que todo esto estaba explicado por la manera como nuestra mente funciona. Identificaron que nuestra mente funciona por asociación, es decir, que un pensamiento se enlaza con otro y este con otro y a su vez con otro. Y lo que estaba pasando en estas personas es que normalmente cuando una persona ha tenido una crisis depresiva y por alguna razón, alguna circunstancia de la vida, su estado de ánimo cae, entonces surgen unos pensamientos y la mente tiene una tendencia a solucionarlo todo. Y estos pensamientos es que, opa, está pasando algo malo aquí, ¿qué puedo hacer? Quiero evitar, no quiero volver a caer en la depresión. Entonces vienen otros pensamientos y otros sesgos. Y es interesante que podamos ver la depresión como algo cíclico, ¿no? O en espiral. Es un círculo en que vamos cayendo, que nos trae falta de capacidad para pensar con claridad, un sentimiento de desesperanza y un sentimiento de falta de valor, ausencia de motivación, alteraciones corporales, sueño y alimentación. Y esto que les decía, es un síndrome que finalmente va uniéndose y ligándose a pensamientos, a emociones, a sensaciones y nos llevan al estado que psicológicamente se ha nombrado como rumiación.
Entonces rumiamos, entonces, ¿pero por qué? ¿Y algo está malo conmigo? ¿Y por qué yo no soy feliz como las demás personas? ¿Y por qué esto me sucede a mí? Y este tipo de pensamientos lo que van haciendo es que en vez de alejarnos de una posible crisis o una posible recaída, lo que hacen es hundirnos. Y justamente esto fue lo que describieron los investigadores de Oxford cuando relataban cómo funcionaba la mente para una persona que podía tener recaídas por depresión. Pero ¿qué pasa cuando usamos otro tipo de herramientas, ¿no? Y es aquí cuando entra mindfulness. Reconociendo que todo esto es cíclico y que un pensamiento tiene otra emoción, luego surge otro pensamiento, otra conducta y otras sensaciones, y que nos quedamos atrapados en lo que se llama el bucle de la depresión. A mí me encanta esta metáfora. Imagínate una glorieta, ¿no? Una rotatoria, donde hay muchas calles viniendo, ¿no? Muchas avenidas entrando ahí. Y esas son, y cuando tú vienes en la vida y empiezas a sentir esa caída en el ánimo y tu mente empieza a actuar de la manera como ella actúa, ella empieza a dar vueltas en la rotatoria con todos los pensamientos automáticos, negativos, que además son inconscientes. Esta mente activa esos circuitos neuronales por defecto y empieza a dar vueltas en la rotatoria. Y da vueltas y da vueltas. Y no consigues salir, no consigues pasar al carril que necesitas para poder salir de la glorieta. Te quedas atrapado. Y esto es lo que se llama rumiación, esta mente rumiativa, dando y dando vueltas, ¿no? Intentando solucionar. Y hay una cosa muy interesante que sucede con nuestra mente y es que efectivamente ella sí consigue solucionar muchas cosas. Esto es una cuestión hasta biológica, ¿no? Neurológica y filogenética. Miren que nuestra mente tiene esta característica. Normalmente está hecha para garantizar nuestra supervivencia e intenta resolver problemas. Por ejemplo, si en este momento se nos cayera la llamada, y esta videoconferencia acabara por alguna razón, lo más probable es que tu mente empiece a buscar soluciones, inclusive a indagar, ¿pero qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué puedo organizar? ¿Cómo puedo conectarme? ¿Dónde está el link? Empiezas a buscarlo y empiezas a resolver el problema. Y esto es muy natural. Esa es la naturaleza de la mente. Ella busca soluciones. Ella tiene que encontrar maneras para resolver los problemas y que tú puedas estar bien o que puedas satisfacer tus necesidades. Esto es natural. El problema es cuando esta tendencia de nuestra mente a resolver problemas externos viene a intentar resolver los problemas internos. Y ahí ya no funciona. Porque nuestra mente intenta resolver algo que es emocional. Y las emociones se sienten, los sentimientos se sienten. Nuestra mente, por más que lo intente y empieza a dar vueltas, ¿y por qué a mí? Esto no me puede estar pasando, ¿y por qué me siento tan mal? ¿Y qué sucede conmigo? Este tratar de resolver lo único que hace es hundirnos más y quedamos atrapados en la glorieta, dando vueltas y vueltas y hundiéndonos cada vez más en este pensamiento negativo y autodestructivo, muy, muy limitante. Algunas personas consiguen vivir bien con una depresión leve, hacer sus actividades diarias y salir adelante. Algunas personas tienen una depresión más severa y tienen grandes limitaciones para poder llevar una vida normal. Entonces, miremos de qué manera esto puede estar relacionado con nosotros, ¿cierto? Entonces, me gustaría proponerles un ejercicio. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? ¿Vale? Entonces, recuerden nuestro ejercicio, es semejante al ejercicio de la semana pasada. Igual tiene una regla muy sencilla. Entonces, voy a proponerles que hagamos lo siguiente. Nos vamos a preparar para hacer una actividad que solo tiene una regla. La única regla, que es muy sencilla, es que puedas imaginar lo que yo te sugiero de la manera más real posible, como si esto que estás imaginando se materializara, ¿vale? Esa es la regla. Entonces, que tú puedas realmente experimentar que lo que yo les estoy aquí orientando y diciendo se está haciendo realidad. Y lo vas a crear con el poder de tu imaginación, lo vas creando, todo lo que yo te sugiera, ¿sí? Y puede suceder, puede no, va a suceder que en algún momento de esto que te estoy diciendo, que te estoy sugiriendo, implica que te tengas que levantar de la silla donde estás y tengas que hacer lo que te sugiero, ¿vale?
Entonces, para que lo tengas ahí presente, en algún momento puede suceder que te diga, bien, ahora haz esto. Y es interesante que puedas hacerlo, ¿no? Que puedas disponerte para hacer ese ejercicio. Bien, ¿está claro lo que vamos a hacer? ¿Claro? Es simple esto, ¿no? Vas a imaginar, lo vas a imaginar con la mayor nitidez que puedas, casi que materializando esto que te estoy sugiriendo, y en algún momento vas a tener que levantarte, ¿vale? Y hacer lo que yo te esté sugiriendo. Ok. Entonces, por aquí me han dicho Carolina y Luisa que sí, que están preparados. Listo, vamos a ver. Entonces, te voy a pedir que para ayudarte en ese proceso de imaginar, cierres tus ojos por un instante. Esto para disminuir como el estímulo visual, ¿vale? Y para conseguir llevar la atención para nuestro ejercicio. Y voy a pedirte que imagines que a tu lado, al lado de donde estás sentado, hay una silla. Y te invito a crearla, diseñándola, imaginando esa silla que está a tu lado. Y trata de materializarla. Quizá pueda ayudarte a tratar de reconocer cuál es el material del que está hecha. Tal vez su color. Y tal vez identifiques que es firme. Y vas permitiéndote imaginarte esa silla que está al lado de tu silla actual. Y cuando ya tengas muy materializada esa imagen y consigas imaginar bien esa silla firme a tu lado, te voy a pedir que te levantes. Y puedes efectivamente ponerte de pie. Y ahora da un paso para un lado y siéntate en aquella silla, confiando en que ella va a sustentarte. Y observa lo que sucede al sentarte en esa silla. No puede ser la silla donde estabas sentada o sentado. Tiene que ser la silla que tú imaginaste. Muy bien. Y ahora puedes abrir tus ojos y observar dónde estás. Y regresar a la silla donde estabas. Me gustaría que me contaran cómo fue esa experiencia de sentarse en esa silla que hemos imaginado. ¿Qué ha pasado? ¿Quieren contar en el chat o alguien quiere abrir su micrófono? Un poco incómoda, dice Luis. Un poco incómoda. Interesante, Luis. ¿Qué sería lo que hizo esa silla incómoda? ¿Alguien quiere comentar su experiencia? ¿Qué pasó? Carolina es cansón porque si la silla no está, entonces el cuerpo debe sostenerse, el cuerpo y no la silla. Ah, qué interesante. No me podía recostar en el espaldar. Ah, entendí la incomodidad, Luis. Mi silla imaginaria sí era cómoda, dice Lina María. No me gustó mucho, no me gustó mucho. Mi silla, la verdad, está diciendo Johan. La mía era muy cómoda, hasta me daba masajes. Guau, Anisa, muy bien, esa imaginación está, al menos era bueno para las piernas, dice Carolina.
En fin, qué interesante, ¿no? Todo esto. Todo esto que ustedes han relatado nos muestra esa capacidad que tenemos de imaginar, ¿no? De materializar estas cosas con nuestra imaginación. Pero la verdad es que no nos hemos sentado de hecho. No colocamos todo nuestro peso en la silla. ¿Por qué? ¿Qué creen que surgió? ¿Por qué? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué observaste? ¿Por qué no colocaste todo el peso de la silla? La silla no estaba. Porque sabemos que la silla no está. Pues uno no confía, dice Tatiana. Qué interesante. Carlos dice miedo. Claro, la silla no estaba. La silla desapareció. En el momento en que ibas a sentarte, entonces ya la silla no estaba. Y no conseguiste sentarte en ella. ¿Sí? Eso es un ejemplo para que puedan sentirlo de cómo nuestra mente materializa ciertas ideas que tienen una consistencia real, pero es solo un pensamiento. Porque lo que efectivamente vimos es que no había una silla al lado, la creamos con nuestra mente. Y cuando fuimos a pararnos al lado de ella y les invité a sentarse, te diste cuenta que no era real. Pero muchas veces pensamos que esto que pasa por nuestra mente es una realidad absoluta, ¿sí? Y que realmente está sucediendo, sí. Es una cosa muy particular. ¿Por qué creen ustedes que estos pensamientos que son más concretos, como cuando les digo, crea la silla y siéntate en la silla, te das cuenta que la silla no está? Y puedes simplemente reconocerlo. No me arriesgo, me voy a caer si me siento. Sé que no hay ninguna silla. Sé que la realidad es que no existe ninguna silla. Pero ¿por qué hay otro tipo de pensamientos en donde quedamos completamente atrapados por ellos? Creemos que nos definen. Creemos que tienen que ver con nosotros. Y a pesar de que la mente los crea igual, entonces, si tuviéramos la oportunidad de vincularnos con ellos y si pudiéramos imaginarnos unos de estos pensamientos como la silla, ¿ustedes creen que nos sentaríamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué características tienen esos tipos de pensamientos donde no nos damos cuenta que no son reales? ¿Con qué se relacionan ellos? ¿Se les ocurre algo? ¿Alguna idea? ¿No? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Nuestros miedos, quizá. Por ahí es, Tatiana. Muy bien. Muy bien. Estos pensamientos que tienen que ver con nosotros, que quizás son pensamientos que tienen que ver con lo que nosotros creemos y que nos definen. ¿Sí? Sentimientos, Andrés dice sentimientos, efectivamente tienen que ver con esa realidad interna, ¿no? Todo aquello, inseguridades, ego, vamos por buen camino, sí, vamos por muy buen camino. Por ejemplo, yo puedo tener un concepto de mí y digo, soy depresivo, soy depresiva. Entonces pareciera como si nos fundiéramos con esos pensamientos. Y tiene una capacidad nuestra mente de materializarlos. Yo soy depresiva y yo soy miedosa y yo tengo miedo del mundo, yo soy incapaz, yo soy impotente. Cuando llegan ese tipo de pensamientos, quedamos atrapados, nos fusionamos con el pensamiento y esto parecen que son reales, como la silla cuando la imaginamos. Ella era real para nosotros. Pero hay una cosa muy interesante, ¿no? Como que quedo atrapado en esos pensamientos. Y esos pensamientos me traen emociones. Y esas emociones tienen que ver con cómo yo me reconozco a mí mismo. Y tienen que ver también con la manera como yo explico,
Recuerden que la depresión es como mi mente va al pasado y tratamos de dar soluciones. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué me dijo esto? ¿Y si le hubiera dicho lo otro? ¿Y si tal vez hubiera hecho esto? Las cosas no hubieran sido como se dieron. Todo hubiera sido diferente. Y empezamos a crear una serie de realidades y de circunstancias que no son la realidad y que solamente son artificios que nuestra mente crea. Pero nos quedamos atrapados, ¿sí? Nos quedamos atrapados. Este pensamiento se materializa al punto que asumimos que es verdad. Y esto es muy importante entenderlo, porque es la base de la depresión. La depresión, cuando hablábamos de la rumiación y la glorieta, ahí te quedas atrapada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que queda muy claro es que estás atrapado, fusionado. Si, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros hiciéramos un ejercicio, vamos a suponer que mis manos son mis pensamientos, ¿vale? Mis pensamientos. Entonces yo puedo verlos desde aquí. Cuando los miro desde aquí, los veo en perspectiva. Ah, mis pensamientos. El problema es que si, por ejemplo, estuviéramos hablando de la silla, puedo decir, ah, la silla, construí una silla, su material y su color, y la veo. Pero cuando fuimos a sentarnos, ah, pero venga, esa silla no es verdad. Ah, ok, no me voy a sentar porque no me voy a poner en riesgo, porque sé que si me siento me voy a caer, porque realmente la silla no existe. Pero hay otro tipo de pensamientos en el que ya las circunstancias son diferentes y como que en vez de darnos cuenta que no son realidad, nos fundimos en ellos. Y es como si estos pensamientos que son mis manos se unieran y se pegaran justamente a mis ojos. Y ya no consigo ver nada, no consigo ver la pantalla, no consigo ver más allá de mis manos pegadas en mis ojos. Y esto limita mi visión. Entonces lo que hacemos, lo que intentamos hacer cuando entrenamos nuestra mente es aprender a separarnos, a tomar distancia, a poder ver a nuestros pensamientos como estos artificios de la mente, que no soy yo mis pensamientos. Mis pensamientos son pensamientos, simplemente son eventos que la mente crea. Y es como si pudiéramos tenerlo así, ¿no? En perspectiva sería como que yo estoy aquí y unas veces estoy aquí en la glorieta, unida a mis pensamientos, dando vueltas, haciendo rumiación del pensamiento. Y en un momento puedo darme cuenta que estos son pensamientos que van y vienen, van y vienen. Y yo puedo estar aquí simplemente observándolos. Y ese es el movimiento que entrenamos en nuestra mente cuando practicamos mindfulness. Darnos cuenta que no somos nuestros pensamientos. A nivel de psicología, eso se llama defusión cognitiva. Me separo de mis pensamientos y tomo perspectiva. Puedo mirarlos desde la distancia, puedo mirarlos desde afuera, puedo saber que yo no soy pensamiento, que yo tengo unas características que me permiten observarlo y lo observo sin juzgarlo, con amabilidad, con gentileza me doy cuenta que está aquí y simplemente lo miro desde esta amplitud. Recuerden que ya no tengo mis ojos tapados, puedo mirar en perspectiva. Y no sé si hasta aquí ha sido claro lo que he tratado de explicarles. Quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Ha sido claro? Ok, Carolina me dice que sí. ¿Por qué este tipo de pensamientos son más frecuentes en tiempos de aislamiento? Qué buena pregunta, Johan. Me encanta. Quiero colocar esa pregunta para todos. ¿Por qué creen que este tipo de pensamientos, estos en los que nos quedamos fundidos, son más frecuentes en los tiempos de aislamiento? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguna idea? Porque estamos a solas. Qué interesante, Tatiana. Yo creo que todo aumenta porque no estamos acostumbrados a estar con nuestro interior. Muy bien, Luisa. O porque no tenemos las distracciones habituales. Excelente. Ustedes lo han dicho. Es así. Cuando nosotros tenemos, Salomé dice, porque nos alejamos de nuestras actividades diarias que ayudan a distraernos un poco. Esa es justamente la explicación al por qué quedamos aquí. No compartimos en sí mismo, porque estamos poco más limitados a evadirlos. Claro, porque esto del confinamiento nos ha llevado a encontrarnos con este mundo interior. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la primera conferencia? ¿No? De que aprendimos
Recuerda la niña que le cortaban el cabello, aprendimos a no expresar las emociones. Porque estamos para los demás y no para nosotros. Eso mismo, Andrés. Aprendimos a no expresar las emociones, aprendimos a evadirnos y aprendimos los mecanismos que hablábamos la semana pasada, escapar, evitarnos. Y miren que cuando yo empiezo a crear esta cantidad de pensamientos sobre mi situación y a tratar de huir de la depresión, pero lo que termina sucediendo es que me caigo más en ella. Esto también es una manera de evadirlo. Me evado pensando por qué fue, por qué lo sucedió, por qué me pasa a mí, esto no debería suceder. Y realmente no estoy enfrentando la realidad. Realmente no estoy trayendo esta aceptación. Recuerden la imagen que abrazaba, que te dejabas mojar, que te dejabas caer toda esa lluvia encima, te quitabas el paraguas, ya no te protegías más. Y esto es lo que ha sucedido. Ya no estamos más ya no tenemos más el entretenimiento. Ya estamos aquí con nosotros y estar aquí con nosotros aumenta el encontrarnos más de frente con esos pensamientos. Ahora tú estás aquí. ¿Recuerdas el espacio del que hablaba Víctor Frank? Tú puedes abrir un espacio, darte cuenta que no eres tus pensamientos y separarte y generar esta separación que te da perspectiva y te da manejo. Pero para eso debes ir a tu mundo interior. Si no vas allá, no podrás resolverlo y seguirás escapando y escapando y tu mente tratará de solucionarlo y a la hora de la verdad vas a quedar atrapado en la glorieta, en el bucle de la depresión. Bien, y ahora hagamos un ejercicio para ver qué maneras tenemos para poder resolver eso. ¿Les parece? ¿Hacemos otro ejercicio? ¿Sí? Ah, aquí dice, es difícil, a la mayoría le da miedo permitirse eso, la mayoría quiere correr o evitarlo y se frustran. Sí, Carolina, esto es muy natural, es muy humano. Si hiciéramos un ejercicio, podríamos darnos cuenta que todos aquí tenemos un deseo profundo de ser felices, que todos aquí queremos estar bien, que todo fuera color de rosa, pero tengo para decirte que la vida tiene sus agridulces. Y es maravilloso poder vivir la vida como ella es y no queriendo que sea como a mí me gustaría que fuera, porque no lo vas a conseguir. La vida no es como de repente tú esperarías. Te trae de todo, te trae circunstancias amables, alegres, emocionantes, pero también te trae tristeza. Y si no lo sabías, pues lamento enterarte, la tristeza hace parte de la vida. Ahora, no así la depresión, ¿vale? Que ya lo hemos entendido, que son diferentes. Porque en la tristeza a veces hay días soleados. Hablábamos al inicio con Vanessa del clima y lo climatológico y cómo lo climatológico puede reflejar mi estado emocional interno. Entonces hoy está realmente nublado. Es decir, hoy hay pensamientos muy densos circulando, ¿no? Y yo puedo quedarme atrapada con ellos y quedarme ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. O puedo simplemente separarme. Ahora quiero mostrarles algunas maneras de cómo el mindfulness nos puede ayudar a separarnos, a tomar esta distancia, a mirar en perspectiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio y para hacer este ejercicio necesitamos papel y lápiz. ¿Listos? ¿Estamos preparados? Voy a proyectarles aquí mi pantalla. Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que les hablaba, de fusión cognitiva, ¿no? Separación. Esto es lo que tratamos de hacer con terapia cognitivo-conductual cuando ayudamos a la persona a darse cuenta que no es sus pensamientos y que estos pensamientos son artificios de su mente, maneras de funcionamiento de esa mente automática que intenta solucionar las cosas, pero que realmente no consigue hacerlo. Entonces nos separamos. Y esta difusión cognitiva me permite darme cuenta que esos pensamientos no siempre corresponden con la realidad. Ahora, quiero que miremos eso. Hay una investigación de la Universidad de
de la Universidad de Vanderbilt. Y ellos indagaron sobre los PNI, que son los pensamientos negativos inconscientes que surgen en las personas con depresión. Y quiero compartirles una lista de esos PNI. Y lo que quisiera invitarles es a que puedan ustedes identificar 5, ¿vale? 5. En esa lista, si están en esa lista o si no están, 5 PNI que hayan pasado por tu mente en estos días, ¿vale? 5 PNI, pensamientos negativos inconscientes. Estos son algunos de los que encontraron en la Universidad de Vanderbilt. Soy yo contra el mundo. No valgo para nada, porque nada me sale bien. Soy una decepción para los demás. Ojalá fuera mejor persona. Soy muy débil. Mi vida no es como quiero que sea. Soy una decepción para mí mismo, para mí misma. No disfruto nada. No aguanto más. Me odio. Ojalá pudiera desaparecer. Mi vida es un desastre. Jamás lo conseguiré. Tiene que haber algo que no funciona bien en mí. No puedo acabar nada. Quiero pedirte que observes la lista, ¿vale? Y tal vez encuentres allí alguno que tenga que ver contigo. Y si no está, identifica los tuyos. Y vamos a darnos unos instantes para hacer el ejercicio. Anota 5. Carlos, yo te leí las opciones, ¿vale? Esas que te leí, piensa si algunas de esas tienen que ver contigo. Si necesitas que vuelva a leértelas, me dices. Que hasta ahorita vi que me habías preguntado cómo lo hacías. Ah, ok. Entonces te las voy a leer más lento. Vale. Soy yo contra el mundo. No valgo para nada. Porque nada me sale bien. Soy una decepción para los demás. Soy muy débil. Mi vida no es como quiero que sea. Soy una decepción para mí mismo. No disfruto nada. No aguanto más. Me odio. Ojalá pudiera desaparecer. Mi vida es un desastre. Jamás lo conseguiré. Tiene que haber algo que no funciona bien en mí. No puedo acabar nada. Espero que esta vez haya sido más fácil para ti, Carlos, poder identificarlos. Ok, Carlos. Muy bien. Y me escriben ahí si ya completaron los 5. Quienes ya los hayan completado me van escribiendo ya en el chat. Carolina me dice que sí, vale. Ya consiguieron sus 5 pensamientos negativos. Luisa, muy bien. Listo. Identifique 3. Vale, Sebastián. Está bien. No hay problema. Yo no los pude copiar, pero sí los pude identificar. Está bien, Carlos. Lo importante es identificarlos. Salomé 11. Interesante. Muy bien. Johan ya. Perfecto. Entonces,
Vamos a ver. Observa esos 5, 11 o 3. Reconoce esos PNI que has identificado, ¿vale? Y quisiera invitarte a que mirando esa lista, observaras qué emociones te surgen al leerlos. Es como si volvieras a repasarlos y te dieras cuenta qué emoción surge. ¿Cómo te sientes cuando los ves ahí escritos o cuando tomas contacto con ellos? Y ahora quiero invitarte a recordar el tono con que esos pensamientos aparecen en tu mente. ¿Cómo es la forma? ¿Cuál es el tono, no? Como a veces hay tonos suaves, amables, gentiles y otros tonos de voces internas son hostiles, son crueles, son juzgadoras, recriminan. ¿Cuál es el tono que tu mente tiene para traerte? Sebastián dice que como un regaño. Carlos dice en mi caso es cuando me bloqueo. Muy bien. Entonces reconozcamos eso. Ahora vamos a darle continuidad a este ejercicio. Quisiera invitarles a hacer un pequeño cambio en esos pensamientos. Y puede ser al frente o abajo, ¿cierto? O mentalmente, Carlos, lo puedes hacer. Y en vez de tener este yo soy, en vez de ese yo soy, quisiera invitarte a que lo colocaras en estos términos. Yo estoy pensando que soy tal cosa. Yo, Angélica, también puedes utilizar tu nombre, estoy pensando que soy incapaz. Y vuelves a escribirlos, los mismos 5, los 3, los 11, los que has identificado. Pero ahora desde esta perspectiva. Yo, fulanito de tal, estoy pensando que. Y me cuentan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Vamos a hacer algo. Cuéntenme si ya lo hicieron. Colóquenme ahí en el chat, si ya lo completaron. Ok, Sebastián, Elizabeth. Luisa, muy bien. Muy bien. Vale. Carlos, muy bien. ¿Quién quiere compartirnos qué ha sucedido cuando has hecho este ejercicio? ¿Alguien quiere compartirnos qué sucedió? No sucedió nada. ¿Están ahí? Fue como un ejercicio de la silla, dice Luis. Yo siento que la emoción, el sentimiento frente a ellos cambió. Qué interesante, Carolina. ¿Qué fue lo que cambió? Fue como quitarse una carga, dice Luisa.
También si alguien quiere abrir su micrófono y contarnos cómo se sintió eso. Sentí que debía escribirlos no entendí, Lina. Sentí que debía escribirlos en... ¿Quieres escribirlo de nuevo, Lina, por favor? Carolina dice, cuando los escribí me sentía triste porque me daban nostalgia, pero luego dije, ¿cómo? Ay, caray, no, lo siento, lo pienso. Positivo, Lina, se sintió positivo. Qué interesante. Ah, positivo. Sentí que debía escribirlos en positivo. Esto me hace pensar en algo, recordar algo. Es un ejercicio que lo ubica a uno más desde el punto de vista racional que emocional. Sí, Sebastián, también es un ejercicio que intenta mostrarte que el pensamiento no es realidad. ¿Recuerdas lo que hacíamos de separarnos? Inclusive, este ejercicio es un poco más largo, ¿no? Que ahora nuestro tiempo es limitado, pero este ejercicio implica que tú revises si esos pensamientos son realmente verdaderos o no y que hagas una exploración sobre ellos. Inclusive pensar cómo sería tu vida si ellos no estuvieran, que es otro momento de este ejercicio, ¿no? Pero hemos hecho como un mini ejercicio que se aproxima a esto, que básicamente es esto, ¿no? No sé si pudieron experimentar, que una cosa era cuando los decíamos, yo, tal cosa, yo no sirvo para nada, yo siempre fracaso, yo, y cuando le decíamos, yo, Angélica, estoy pensando que... Sí, Carlos, se nos ha ido el tiempo volando. Y yo no sé si hoy pueda pedirles un poco más de tiempo, porque aún para hacer el cierre, ¿les parece? Sebastián dice que claro. Gracias, Sebastián. Gracias, Carolina. Muy bien, qué bien. Entonces podremos darle un cierre adecuado. Lina nos da un ok así con su manito. Entonces vamos a ver esto. Este ejercicio me ayuda a separarme y me encanta lo que alguien ha dicho. Es como quitarse una carga de encima. De verdad que sí. Cuando yo experimenté por primera vez mindfulness y me di cuenta de eso, dije, wow, esto es increíble. Me he quitado todo este peso de encima. Es como si de verdad pudieras experimentar eso que Víctor Frank decía, que cuando abres el espacio es un ejercicio libertador. Y así te sientes. Si esto no soy yo y solo son mis pensamientos, entonces yo puedo decidir qué quiero hacer y a dónde quiero ir y cómo quiero vivir mi vida. Porque esto no me controla más. Porque quizá también no se trata de controlarlos. De hecho, en mindfulness no quiere decir que vas a controlar tus pensamientos o vas a evitar que los pensamientos aparezcan. No, nuestra mente fue hecha para pensar. Lo que aprendemos a hacer es este movimiento psicológico. Me separo de mis pensamientos. Yo hago difusión cognitiva, me separo. Y puedo mirarlos desde aquí, con estas actitudes de amabilidad, gentileza, ¿sí? Entonces, otra manera de hacer ese ejercicio, y a propósito que alguien lo comentaba, no recuerdo quién, hablaba de ponerlos en positivo. Realmente no, la invitación sería más bien a ponerlos en otro tono. No tanto ponerlos en positivo. Y ya ahorita les voy a explicar que tienen que ver con los pensamientos positivos, ¿no? A veces no son tan buenos como creeríamos. Ponerlos en otro tono. Recuerdo que Sebastián decía que estos pensamientos los percibes en una tonalidad de regaño. Bueno, pues ¿qué tal si pusiéramos este pensamiento como si lo estuviéramos diciendo a un bebé o a una mascota o qué sé yo, ¿no? Como a alguien. Y lo podemos decir de una manera como más suave, como que puedas decir, Angélica, tendrías que ponerlo como así, como, ay, no valgo nada, como que, espera, ¿sí? Como un poco en esta medio, ¿cierto? Como en esta tonalidad, como a medio chanza y a medio humorística,
ah, no vales nada, no valgo nada, pero en una tonalidad distinta. Y como que esto le resta como estatus, fuerza, y como que termina sucediendo que esto que antes tenía un poder increíble sobre nosotros ya no lo tiene. ¿Vieron? Esto tiene que ver con la tonalidad, con el tono, con la suavidad, con que pueden ser cosas muy fuertes, como por ejemplo esto. Por eso no nos ocupamos del contenido realmente del pensamiento. No es esto lo que nos interesa. Lo que nos interesa es el movimiento mental que hacemos. Y no nos interesa tanto saber qué tiene adentro, porque ya sabemos que puede ser simplemente una invención de nuestra mente. Entonces, esto es lo que nos interesa, cómo generar las estrategias para separarnos y no ser más nuestro pensamiento. ¿Ok? Entonces, esta es otra manera, colocarlos en una tonalidad un poco humorística, un poco medio graciosa, medio risueña, donde finalmente logramos hacer esa difusión, esa separación. Y ya no son más nuestros pensamientos. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, son las 6:30. 6:30. Y nos falta un ejercicio. ¿Podemos hacerlo? ¿Qué les parece si lo hacemos? Ok, por aquí me dicen que sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que mindfulness nos ayuda a traer ese estado de presencia, ¿no? Una manera en que yo puedo desligarme de eso es estar presente. Recuerden que les había dicho de abraza tu experiencia, vive con ella, ¿no? Y también aquí es traer aceptación, que hace parte de la flexibilidad cognitiva. Recuerda que cuando estoy aquí estoy en la rigidez y la inflexibilidad cognitiva. Asumo que esta es mi realidad, este es mi mundo y por eso me siento atrapado, por eso me siento preso. Pero cuando yo me separo, algo sucede, ¿no? Como cuando decíamos, yo estoy pensando, aquí es yo soy, aquí yo estoy pensando. ¿Cómo hacer este juego, ¿no? ¿Cómo hacer esta salida mental? ¿Cómo poder relacionarnos de una manera diferente con nuestra mente y entrenarla? Porque nuestra mente no está entrenada para eso. ¿Bien? Hay que entrenarla. Y se entrena a través de desarrollar la capacidad de la atención. ¿A dónde foco mi atención? Recuerda que aquello que le das atención es aquello que es importante para ti. Y tú puedes decidir quedarte aquí brindándole la atención a eso o simplemente separarte y hacer este movimiento. Y lo que hacemos en este ejercicio es que va a suceder que tu mente va a seguir pensando. Esto no va a parar. Entonces tu mente va a pensar, va a traer un pensamiento y la invitación es a que estés aquí, viviendo este momento. Ah, ¿te diste cuenta? Ok, se movió de nuevo, me quedo aquí, anclado, llevando mi atención a mi experiencia. De nuevo pensamiento, me quedo aquí, anclado. Esto es lo que vamos a entrenar. Mi mente se va a ir, mi mente se va a distraer, pero yo me voy a quedar aquí. Y esta es la intención que te propongo que tengas a lo largo de este ejercicio. Tu mente naturalmente va a crear una cantidad de pensamientos de pasado, de futuro o inclusive llegar a juzgar esta práctica. Pero la invitación es te puedas quedar anclado en este momento presente y dejas de que tu mente vaya y venga. Si se va, la traes de nuevo, amablemente. Va y viene. Amablemente la traes. ¿Listos? ¿Vamos a entrenar? ¿Preparados para entrenar nuestra mente? Muy bien, Carolina dice que sí, Santiago dice que sí, muy bien, Carlos, sí. Entonces, quisiera invitarles para este ejercicio a tener una postura erguida, ¿sí? Intenta tener alineada tu espalda con tu cabeza. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos o mirar hacia el suelo. Trata de que tus hombros estén descontraídos. Voy a marcar el inicio de nuestra práctica con la campana. Tal vez observes que necesites hacer algún movimiento. Estirar tu cabeza, estirarte un poco. Y buscar progresivamente una postura
de quietud. Recuerda que si deseas puedes también dejar tu mirada hacia abajo. Si no es confortable para ti tener tus ojos cerrados. Y si quieres puedes hacer algunas respiraciones profundas en este momento. Inhalando llenas todos tus pulmones completamente. Y exhalando por la boca dejas ir todas las preocupaciones, angustias desnecesarias en este momento. Concluyendo esas respiraciones profundas, dejas tu respiración fluir de manera natural. Puedes llevar la atención a la parte inferior de tu cuerpo, que te sirve como una base estable y firme. Percibe por algunos instantes los ruidos, los sonidos, y no intentes buscar los sonidos, deja que ellos lleguen hasta ti. Percibe cómo cada sonido tiene una intensidad, una duración, un timbre. Y no es necesario explicar el sonido, su fuente, su historia. Simplemente puedes sentirlo. Y quizás puedas notar la tendencia de tu mente a evaluar, analizar, juzgar. Intenta de la mejor manera posible sentir, sentir los sonidos. Cuando lo desees, puedes llevar la atención para dentro de ti, observando cómo esa silla o esa superficie en que te encuentras te sostiene, te sustenta. ¿Y cuáles son las sensaciones que reconoces en tu cuerpo de estar en contacto con esa superficie? Quizá también puedas experimentar cuál es la temperatura del ambiente donde te encuentras. También reconocer las diferentes temperaturas en diferentes partes de tu cuerpo. Algunas zonas más cálidas, otras zonas están frías. Quizá las zonas que están descubiertas. Y puede suceder que tu mente se distraiga. Recuerda que esto es natural. Nuestra mente fue hecha para pensar. Simplemente reconoce a dónde se ha ido tu mente y luego amablemente invítala a regresar.
y ubica un punto en tu cuerpo donde puedas reconocer con mayor facilidad el reflejo de tu respiración. Y desde allí tal vez puedas observar algunas características de ese ritmo respiratorio que te acompaña. Una respiración corta, tal vez otra respiración más larga, tal vez reconocer cómo la respiración se refleja en el abdomen o quizá en el tórax. Simplemente dándote cuenta, con curiosidad, con apertura, con gentileza. ¿Cómo se siente habitar ese cuerpo que respira? Estando consciente. Y recuerda que tu mente se puede haber distraído. Y cuando tu mente se distraiga, invítala a regresar. Y de nuevo conectar con ese movimiento de inhalar y exhalar. Y si tu mente se distrae 10 veces, 10 veces invítala amable y gentilmente. Y tráela para estar aquí en contacto con tu respiración. Inflando y desinflando. Y una manera que podemos tener para estar más en contacto con nuestra respiración es ayudarnos de un conteo. Y cuando inhalas y exhalas podemos contar. Inhalando, exhalando, continúas el conteo. Inhalo, exhalo y puedo hacer de 1 hasta 10. Inhalo, exhalo, 1. Inhalo, exhalo, 2. Inhalo, exhalo, 3. Y así sucesivamente hasta 10. Y cuando llegues a 10 puedes devolverte en una cuenta regresiva hasta 1. Y deja que sea la respiración la que marque el ritmo de tu conteo. ¿A dónde está tu mente? ¿A dónde se ha ido? Quizás se haya distraído. Invítala a regresar. Y de nuevo inicia tu conteo. Inhalando y exhalando. Vamos suavemente notando cómo nos sentimos. Dándonos cuenta qué está sucediendo en nosotros en este momento.
cómo se siente experimentar, cultivar la presencia atenta, gentil y amable en cada respiración. Cómo se siente no luchar con tu mente. Ya has luchado tanto con ella. ¿Cómo se siente entender ese movimiento del ir y venir de tus pensamientos sin quedar atrapada, atrapado en ellos? Y vamos llevando este ejercicio hacia el final, tomando de nuevo contacto con nuestro cuerpo, con las sensaciones, los puntos de apoyo, la sensación de tu cuerpo sostenido, sustentado completamente, dándonos cuenta de nuevo de los sonidos que están afuera. Finalmente escuchando la campana hasta concluir. Al terminar, moviendo suavemente nuestro cuerpo y abriendo nuestros ojos como lo necesite y como tu cuerpo te lo pida en este instante. Y estírate suavemente, alguna torsión, movimiento de la cabeza. Mira qué necesita tu cuerpo en este momento. Y me gustaría que me contaran cómo se sintieron, cómo les fue en ese entrenamiento. Si alguien quiere comentar qué ha sucedido con este entrenamiento que hemos hecho. Sebastián, ¿quieres comentarnos algo? Sí, Angélica, yo insisto en lo mismo que te planteé en la sesión de la semana pasada, y es que este tipo de ejercicios son muy chéveres en el sentido en que lo sacan a uno, digámoslo, entre comillas, como de una especie de realidad, ¿cierto? Realidad en la que a veces se convierten esos mismos pensamientos que lo llevan a uno a esos síntomas de ansiedad. Eh, es difícil aquietar la mente, o por lo menos a mí me cuesta mucho. Yo he tratado de estar muy juicioso en mis ejercicios de meditación para hacer precisamente lo que tú nos decías con respecto al entrenamiento, porque es un entrenamiento, como tú bien lo mencionabas, pero sí es complejo aquietar la mente, es complejo que se quede en un solo sitio, es complejo de que estemos, digamos, ella nos lleva por un tránsito diferente, de diferentes escenarios, ¿cierto? Cambia abruptamente de dirección, es como todo un juego y una lucha que estamos constantemente librando con ella. Esa fue mi experiencia, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Me doy cuenta que al final has dicho como una lucha con ella. Esto quizá puede ser más compleja la tarea, ¿no? Entonces, como recordarte la metáfora de las arenas movedizas. ¿Recuerdas? Cuando más quiero salir de allí, cuando más me muevo para poder salir,
Más de 10.000 veces tu mente te lleva, 10.000 veces vuelves. Por eso es entrenar. Y con amabilidad, ¿no? Con estas cualidades de mindfulness, amabilidad, gentileza, curiosidad, ¿no? Que son las que permiten hacer esto que progresivamente va siendo parte de nuevos procesos neuronales. De eso se trata, ¿no? Que no les he hablado de toda la neurociencia que está por detrás de esto. Pero he hecho las investigaciones y Elisha Goldstein, que ha investigado mucho sobre depresión, afirma que nuestra neuroplasticidad cerebral nos permite cambiar esas dinámicas internas, esos modos habituales, patrones en que nuestra mente se ha acostumbrado a moverse y cambiarlos. Y efectivamente sí. Sara Lazar, una investigadora maravillosa de la Universidad de Harvard, podrían investigarla si así lo desean, ha reconocido cuál es el efecto a nivel de transformaciones funcionales y estructurales en el cerebro cuando practicamos mindfulness. Entonces, qué interesante, ¿no? Poder reconocer cómo esto va a operar en mi cabeza y darnos cuenta que si bien es difícil, no es imposible. Y se trata de entrenar, se trata de practicar. Por aquí me ha colocado Luisa, a mí me cuesta mucho. En general es una situación de muchos, ¿no? Nos cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho. En un inicio puede ser muy complejo, pero a medida que vamos entrenando, se van dando cuenta que nos vamos haciendo más amigos, más amigas de nuestra mente. Entonces terminamos siendo parceras y, estás ahí, me trajiste esto, me doy cuenta, ok. Y esto se vuelve algo hasta muy entretenido, ¿no? Cuando empiezas a conversar con ella y ya no luchas más con ella, solo conversas. Elizabeth dice, es difícil, pero cuando uno lo va intentando, al menos en mi caso, se siente bien, al menos tener unos momentos de atención. De eso se trata. Puede parecerte muy poco, un segundo, unos segundos de respiración consciente, puede parecerte poco, pero en realidad ya es mucho. Y el bienestar que eso trae es completamente la sensación libertadora de la que hablaba Víctor Frank, ¿no? Es ese abrir ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Por aquí también ha dicho Vanessa, no logro ver Vanessa, no logro ver lo que has puesto. Al final una sensación de bienestar, muy agradable poder ir y volver, sentir diferentes estados y pensamientos, de eso se trata. Va y viene, va y viene, va y viene. Y hacemos ese movimiento todo el tiempo mientras estamos generando esa capacidad atencional. Y eso es lo que hacemos finalmente. Johan está diciendo que me cuesta mucho tener la mente concentrada. Siempre busca distraerte, claro, en diferentes cosas como recuerdos o momentos. Es así. Esa es la naturaleza de nuestra mente y no tratamos de negarla, no tratamos de ocultarla, ni tampoco evadirla. Vamos al encuentro de ella con estas estrategias que hemos aprendido, ¿no? Esto de la aceptación amable, gentil, de abrazar lo que está, mi experiencia, de visitar ese mundo interior y esta que hemos aprendido hoy, que es la defusión cognitiva, de separarme de mis pensamientos, de entender que no soy el pensamiento. Y Carlos, has dicho que da una sensación de frescura. Qué bien. Muy bien. Entonces, yo ya me he pasado un montón de tiempo con ustedes, pero creo que era importante hacer nuestro cierre. Yo me relajé tanto y supongo que debe ser por el estrés y al final del semestre que me estaba durmiendo. Puede suceder, Carolina, puede suceder que nos llegue la somnolencia, pero recordemos, estamos entrenando nuestra capacidad atencional, nuestro estado de presencia. Entonces, claro, cuando mi cuerpo está cansado y me siento muy angustiada y tengo muchas situaciones, pues me agoto, ¿cierto? Es un agotamiento físico y mental. Y puedo quedarme dormida porque el estado de quietud que genera este ejercicio posibilita eso. Por eso muchas de las estrategias de mindfulness son usadas también, además de la ansiedad y la depresión y el estrés, para el insomnio. Creo que eso también lo habíamos comentado.
Muy bien, entonces, no sé, me gustaría cerrar pidiéndoles que en una palabra o en 2 palabras escriban allí en el chat lo que aprendieron en esta sesión. ¿Qué aprendiste hoy? Con que puedas colocar ahí, ¿qué aprendiste, no? Como una palabra o 2 palabras. ¿Qué te llevas de esta sesión que hemos tenido en esta tarde? Calma. Muy bien, Carolina. Elizabeth, aceptación. Bien. Ponerle tono a las emociones. Lina, excelente. Muy bien. Luisa, reconocerme. Muy bien. Poder sentirme relajado. Muy bien, Carlos. Luisa dice tranquilidad, dejar fluir los pensamientos. Johan, reconocimiento. Elizabeth, soltar el miedo. Sebastián, introspección. Muy bien. Qué bien todo eso. Me alegra mucho saber que pueden llevarse de esta conferencia elementos que sirvan para su vida, que nutran sus vidas y que les permitan tener una mejor calidad de vida, más bienestar y relacionarse mucho mejor. El nombre del libro, ¿cuál será en particular? Bueno, hay uno que me encanta, que lo tengo aquí, que quizás lo puedan mirar. Es el de Elisha Goldstein. Dice, descubre la felicidad con mindfulness. Ah, el de Víctor Frank es El hombre en busca de sentido. Maravilloso libro para leer en vacaciones. Todos estos libros se los recomiendo mucho. Qué bueno, como ocupar también nuestro tiempo en hacer cosas que vayan nutriéndonos y que, como Víctor Frank nos decía, nos permitan abrir ese espacio para ganar en crecimiento y en libertad. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por todo, por su presencia, por su disposición, por su participación, por esta posibilidad de practicar juntos y de entrenar nuestra mente para poder sentirnos bien y mejor. Los espero la próxima semana, no se les olvide. La próxima semana vamos a tener nuestra conferencia 4 y vamos a hablar del tiempo, ¿no? Del tiempo. Y esto tal vez tenga mucha relevancia ahora que estamos en estos momentos de cuarentena. ¿Dónde podemos volver a ver la grabación? Ay, Luis, no lo sé. Voy a dejarlos con Luisa para que ella les dé las indicaciones. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una linda noche. Claro que sí, la grabación podemos verla, yo la voy a subir a YouTube y les comparto el enlace a los correos electrónicos de todos apenas la suba a YouTube. Muchísimas gracias por la asistencia. Recuerden que dentro de 8 días tenemos otra cita a las 5 de la tarde, el próximo miércoles con la profe, y los esperamos a todos. Muchísimas gracias por el compromiso. Muchísimas gracias, profesora Angélica, por esta preciosa conferencia, a Vanessa por todo el acompañamiento, al señor decano por ofrecernos este espacio, y muchísimas gracias a todos ustedes. Y nos vemos dentro de 8 días. Adiós, chao. Muchas gracias a todos, gracias, profe Angélica, gracias a todos. Gracias y gracias a ti, por, como Gonza. les decía al inicio, gracias por darse esta oportunidad de compartir con esta gran maestra sus experiencias. Feliz noche para todos. Muchas gracias.